días a todos. El trabajo que vengo a presentar se titula Estudio de la remoción de cobre 1 en materiales mesoporosos de sílice, llamada UGM Triemi. Este trabajo se desarrolla en el Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato, en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato. La presentación se estructuró hablaremos de una introducción, de investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones. Para comenzar con mi introducción, voy a hablar sobre los materiales refractarios en la industria minera. La industria minera utiliza como método para la extracción y la obtención de materiales compuestos, pues los procesos de cianuración. En los procesos de cianuración, pues se ocurre un pequeño problema, que es el envenenamiento del cianuro por efectos de refractariedad. La refractariedad, pues se lleva a cabo por efectos químicos o físicos. En el caso químico, pues implica lo que viene siendo la composición del mineral. Si en el mineral se encuentra una concentración elevada de telúreos, pues se empieza a envenenar y no es posible extraer el oro o el metal precioso. Por otra parte, en la misma descomposición del mineral en la mena se generan elementos que son cianicidas, es decir, incrementan mucho el consumo del cianuro, altos consumidores de oxígeno y precipitadores del oro o de la plata. De manera que estos elementos pues dificultan mucho lo que viene haciendo la extracción del metal precioso. Por otra parte, la refractariedad también lleva efectos físicos, como es que el metal se encuentra incluido o atrapado en diferentes componentes, como puede estar incluido en carbono, pirita, arsénico y sílice, y esto implica mucho o complica la extracción del metal. Por otra parte, si se encuentran formando aleaciones con antimonio plomo, tampoco permite su extracción. O si está recubierto con películas, que sea de óxido de fierro, de plata o de compuesto de manganeso y plomo. Todos estos efectos pues hacen imposible o complican la extracción del metal, y por lo tanto, aunque el mineral tenga una ley alta, pues se hace complicado el proceso de extracción. Y a nosotros en particular nos interesa trabajar sobre las especies cianicidas, ya que las especies cianicidas lo que hacen es incrementar el consumo de cianuro y encarecer el proceso. En este sentido, el cobre 1 es uno de los compuestos o elementos más cianicidas que tienen los minerales. Si el cobre se encuentra en un mineral con una composición de 0.25% en peso arriba, se va a dar este efecto de refractariedad y se actuaría como un cianicida. De manera que la problemática de tener el cobre en los minerales pues es el alto consumo del cianuro. Si vemos un alto consumo de cianuro, también en el mismo baño se lleva parte del cobre en las especies con cianuro, y cuando se hace la reducción del metal precioso por zinc, que es el proceso de Merry-Crowell, en muchos de esos casos también se precipita el cobre. Y si el cobre se encuentra en una alta presencia o en una alta concentración, se debe de dar un alto refinamiento del elemento para purificarlo y eliminar el cobre presente. En ocasiones no es posible eliminar el cobre, porque desde la primera flotación que se tiene en la formación del cianuro, pues tiene una concentración muy elevada, y esto le llamamos como fouling. Si la concentración desde el primer baño o la primera cubeta que se tiene con cianuro tiene una elevada concentración de cobre, pues envenena lo que viene siendo el sistema, y eso no puede continuar el paso de la reducción ni la refinación, y por lo tanto lo que se genera es que se desecha hacia las presas de Hales. Como alternativas para esta problemática, pues es recircular cianuro libre para poder incrementar la cantidad de cianuro y pues eliminar el cobre en una especie de cianuro, lo que encarece mucho el proceso. Y por otra es la remoción del cobre. La remoción del cobre se puede realizar por sulfidación, que es precipitar o separar la extracción del cobre de las especies de cianuro con sulfuro. El problema es que se llevan pH ácido y se genera el ácido cianídrico. Entonces, pues el proceso de esta eliminación pues debe tener un control muy estricto, porque es altamente tóxico el ácido cianídrico. Las otras son extracciones ya sean con resinas, son poco selectivas y que no tienen un alto porcentaje de remoción. O bien removerla con sustancias absorbentes como es el carbón activado y las sílices mesoporosas. En el caso del carbón activado, que es muy utilizado en la industria minera,
pues tiene dos desventajas. La primera, que es poco selectivo al cobre y que tiene muy poca afinidad a las sustancias de cianuro de cobre unidas con 2 cianuros, 3 y 4. Por lo tanto, la absorción pues no es cuantitativa. Mientras que las sílices absorbentes, como la SBA o las sílices modificadas, presentan una buena cantidad o una absorción cuantitativa, pero tienen como desventajas que igual la selectividad es moderada, son muy costosas y para incrementar la selectividad generalmente se modifican utilizando ligantes aminos como esta amina terciaria. El problema de la amina terciaria que se muestra es igual, la selectividad se requiere tener el nitrógeno protonado y para ello se busca tener pHs ácidos y a pHs ácidos pues el cianuro se va a ácido cianhídrico que es muy tóxico. Entonces no es tan viable utilizarlo en la industria minera. Por otra parte, en nuestro grupo de trabajo, pues hemos sintetizado sílices por rutas de bajo costo, que es una línea de investigación que nosotros manejamos, y aquí aparece la UGM-triamina. La UGM-triamina es una sílice obtenida a partir de una ruta con macróxidos de silicio derivados del dietilenglicol, y esta se modifica en su superficie adicionándole este ligante de triamino, poliamino, donde ya se encuentra el nitrógeno protonado, de manera que no es necesario utilizar pHs ácidos, se podría utilizar pHs alcalinos como se encuentran los baños de cianuración. Es un material absorbente de bajo costo y podríamos tener una alta selectividad debido a la protonación del nitrógeno hacia el cobre 1. Por ello, el objetivo de este trabajo pues, fue sintetizar una vez más el material, caracterizarlo, estudiar su capacidad de remoción para cobre 1 en soluciones sintéticas, que son nuestra base, y después pues, ver su aplicación en soluciones ricas de cianuro provenientes de la industria minera. La metodología del proyecto pues consta en la síntesis del material a partir de los derivados del silicio con los alcóxidos, los dietilenglicol. Estos se precipitan y se obtiene una sílice a partir de un método no hidrolítico y se tienen síntesis a partir de ultrasonido. Una se considera diferentes características técnicas y se estudió el proceso de absorción utilizando las dos en cuanto a los resultados, presentándole lo que viene siendo la caracterización de la UGM-triamina. Este ya se había realizado en un trabajo previo y como mencionamos es una superficie de sílice que se formó por partículas esféricas muy pequeñas y al adicionar el grupo orgánico, la poliamina, pues se forman aglomerados que tienen de tamaño 255 a 700 nanómetros y con una alta rugosidad. Este es el efecto que se lleva a cabo debido a la adición de la poliamina en lo que viene siendo la UGM-triamina. Por otra parte, para poder garantizar que efectivamente la poliamina está adicionada a lo que viene siendo la superficie, se hizo una caracterización por resonancia magnética nuclear de carbono 13 y de silicio 29. El carbono 13 permite ver los diferentes ambientes de los carbonos unidos en el ligando en la poliamina que fueron observados y que los estamos etiquetando con las letras de la A a la G, de manera que se identifique efectivamente la poliamina unida a lo que viene siendo la superficie del silicio. Por otra parte, la resonancia del silicio 29 lo que permite es vernos todo el ambiente de los silicios que se encuentran dentro de la matriz. Dentro de la matriz para una superficie de sílice, lo común es observar lo que viene siendo la especie Q4, la especie Q3 y la especie Q2, pero no la especie T3. La especie T3, que es el pico a menos 65 partes por millón, es el que nos está dando, garantizando la unión del silicio, que es une a la superficie de la sílice con la poliamina. Es decir, el enlace silicio-carbono que se va a presentar con el ligando que tenemos unido a la superficie. De manera que estos resultados, pues efectivamente nos garantizan que la poliamina está unida a la superficie del material. Sin embargo, cuando hablamos de materiales absorbentes, pues debemos de determinar cómo es la porosidad y esa capacidad o factibilidad que tendrá el material para absorberse. Y esa porosidad se estudia por las isotermas de absorción de nitrógeno. En la primera gráfica se muestran las isotermas en negro, la de la UGM, sin modificar, donde tenemos una alta área superficial, volumen de poro y diámetro de poro. Sus propiedades texturales son muy altas, tenemos un área de 907 metros cuadrados por gramo. Y una distribución de poros casi homogénea con un diámetro promedio de 2.5 nanómetros. Esta es una isoterma típica para un material poroso, una isoterma tipo 4. Mientras que al adicionar la poliamina, pues el material se pasa a un material
no poroso con exotherma tipo 5, abatiendo las propiedades, bajando la área superficial hasta 93 y el volumen de poros de 0.21. Y como se ve en la distribución de poros, pues prácticamente se ve disminuido, que es la gráfica en azul, casi en un 90-80%. Esto se debe a que la poliamida, al ser un ligando muy grande y está con una carga positiva, pues se tiende a abrir y formar lo que se llama como efecto compuerta. El efecto compuerta es que al abrirse el ligando es tan grande que empieza a tapar lo que viene siendo los poros que se encuentran en el material. Para poder eliminar esta cerradura de los poros por el ligando, se hace un tratamiento con hidróxido de amonio. Lo que tiende el hidróxido de amonio es a desprotonar y a tener el ligando entonces sí alineado, abriendo la puerta y la posibilidad de poder absorber el material. En este caso, las propiedades, como vemos en la gráfica, que sería en la café, pues incrementa el área superficial, se ve disminuida obviamente por la adición del ligando, pero se reduce ahora nada más con alrededor de un 40%, a unos 400-500 metros cuadrados por gramo al área, y se mantiene una reducción muy pequeña en los volúmenes de poros, se reduce de 0.56 a 0.55 centímetros por gramo. Y como vemos en la distribución de poros, tenemos ya ahora una distribución con un diámetro por medio de 9 nanómetros. Por otra parte, pues ya para poder iniciar con los estudios de la remoción, es necesario tener muy bien especificado cuáles son las especies de cobre 1 con cianuro que existen a las condiciones de la cianuración. En las soluciones sintéticas de cianuro y en las condiciones de cianuración de la minería, el pH que se lleva y que se mantiene es arriba de 10, un pH de 11 predominante, para mantener las especies de cianuro con 3 ligandos cianuro unidos al cobre y 4. Estas dos especies son las más solubles en el medio acuoso y esto es lo que hace difícil su proceso de absorción, ya que al ser tan soluble no son fácilmente absorbibles por carbono activado. De ahí el interés de poder buscar y proponer nuevos materiales absorbentes para poder la eliminación de este material cianicida en lo que son los baños. En nuestros estudios con soluciones sintéticas, la UGM-triamina pues estudió la absorción, su capacidad para soluciones con baja concentración de 50 partes por millón hasta concentraciones elevadas que van de 500 partes por millón. Su capacidad de absorción fue muy alta a moderada hasta las concentraciones de 337 partes por millón, teniendo un porcentaje de remoción cuantitativo casi del 99% y del 70% cuando tenemos la concentración más elevada que fue de 500 partes por millón. Todos los datos cinéticos de la absorción se ajustan a los modelos de Lagrange para poder determinar la carga máxima que nos determina la capacidad de absorción y la viabilidad de poder usar este material como un material absorbente para cromo 1 en las soluciones de cianuro de cobre. Tenemos una carga máxima de 7.54 miligramos por gramo, lo que da un proceso favorable de absorción y nos indica que pues este material podría ser utilizado o ser muy viable en utilizarlo para la remoción de cobre 1 en los procesos mineros. Finalmente, pues hacemos lo que es el estudio en la solución ya real de una solución proveniente de un mineral de la minería. En este caso sí es una colaboración con el Distrito Minero de Real de las Cientos de Aguascalientes, en el cual nos dieron una mena de la mina del Porvenir. La mina es caracterizada previamente tanto por metalografía, por SEM, el análisis elemental y por absorción atómica para cuantificar la cantidad de oro y plata. La absorción atómica nos dan una ley que es favorable para poder hacer la extracción, una ley de oro en 1.20 gramos por tonelada y de plata de 35.3 gramos por tonelada. Por otra parte, la concentración por análisis elemental de cobre, pues tenemos una concentración de 0.126% en peso del mineral. Aunque aparentemente es muy baja la concentración de este cobre en el mineral, al momento de hacer la cianuración y tener las soluciones ya con cianuro en los concentrados, se alcanza una concentración máxima de 137 partes por millón de cobre. Esto implica que se genera o se ya trabaja con un elemento cianicida, de manera que aunque es costeable el proceso, se encarece debido al alto consumo de cianuro que se lleva por la cantidad de cobre que está presente en el mineral. Estudiamos el proceso de absorción en estas soluciones de cianuro y observamos que la absorción del cobre en el UGM-triamina con el tratamiento con hidróxido de amonio prácticamente es cuantitativa. Se absorbe alrededor del 98% del cobre presente en la solución real ya de la minería. Sin embargo, también el material tiene la capacidad de absorber otros metales y entre ellos se absorbe el oro y la plata.
de manera que tenemos una absorción de oro del 16% y de la plata en 15%, lo que nos llevó a generar una selectividad sobre el cobre del material nada más del 68.4%. Aunque la selectividad es moderada, pues también podemos retomar que la eliminación del oro y la plata del material absorbido, pues nos da un proceso extra que sería la parte de la extracción de estos minerales del material. Por último, para ser aplicado ya en la parte minera, pues es necesario saber cuántas veces se puede reutilizar el material en los ciclos de absorción y desorción. Para ello se hace el estudio y se determinó que en concentraciones de bajas a moderadas, arriba de 100 a menos de 200 partes por millón, pues el material puede tener una vida útil de absorción y desorción de ciclos hasta un tercer ciclo. Mientras que en soluciones que tengan más de 500 o alrededor de 500 partes por millón de cobre, pues la capacidad de absorción se ve muy decaída desde el segundo ciclo. La absorción en el primer ciclo va en 60 y se decae a 20, manteniéndose a un cierto número de ciclos que van hasta el 6. Como la vida media del proceso de absorción va en 3 ciclos y la concentración que tenemos en el mineral es de 130 partes por millón, pues nosotros concluimos que este material sí podría ser utilizado en el distrito minero con una funcionalidad bastante adecuada. De manera que las conclusiones de este trabajo pues son que el material AUG-Metillamine presenta una carga máxima de cobre 1, como observamos en nuestros resultados, de 7.54 miligramos de cobre por gramo de material, permitiendo remover arriba del 90% de todo el cobre 1 presente en las soluciones ricas de cianuro. La selectividad en este material pues es moderado, pero bueno, alrededor del 68%, y que finalmente, debido a que los ciclos de vida son de 3 en los ciclos de absorción-desorción, pues este material sí podría ser aplicado y utilizado en la industria minera. Y finalmente, pues agradecer a quienes dan pues otorgan el soporte financiero, que en este caso fue la Universidad de Guanajuato, la DAI, y el proyecto CEP-CONACYT de Ciencia Básica 2009. También a las colaboraciones que tenemos con el doctor Gerardo González y el doctor Piña Aragón, que son los doctores que nos han ayudado en gran medida con la caracterización tanto por resonancia magnética nocturnal y la caracterización mineralógica del mineral proveniente de la mina. Y a todos ustedes por su atención.